Vamos a México. Según un estudio publicado por la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el actual modelo de justicia no funciona. Aseguran que la corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son factores que además alimentan la desconfianza en el sistema. Esto según una investigación del Sistema de Procuración de Justicia mexicano, que además reveló que el sistema no funciona para prevenir delitos ni para investigar y mucho menos para sancionar. Saludamos precisamente a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias y en verdad es para mí un honor y un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Según este estudio, el índice de homicidios dolosos y este tipo de delitos tuvo un crecimiento durante la administración del PRI, es decir, con Enrique Peña Nieto, como del PAN, con el presidente Felipe Calderón, en estos dos últimos sexenios. Independientemente de la política que hayan tenido estos dos gobiernos y estos dos partidos para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Yo le pregunto, independientemente de la guerra contra las drogas, debido a estos índices, ¿es un fracaso el sistema de justicia? Yo creo que tiene mucho que ver, es decir, yo creo que tenemos que ver un poco el conjunto de factores. Por un lado, ya desde finales de los años 90 del siglo XX, empezamos a tener un problema no solamente de trasiego de droga por el territorio nacional, sino también de permanencia de la droga en el territorio nacional, y eso tuvo algunos, digamos, pues obviamente efectos colaterales en el tipo de relación que tenía, digamos, la sociedad mexicana con ese fenómeno en particular, el tráfico de estupefacientes. En segundo lugar, es cierto que tenemos un problema, más bien este es un dato de carácter demográfico, en el cual precisamente en esos años, al inicio del siglo XX, la pirámide poblacional en México empezó a invertirse y tuvimos el mayor número de jóvenes de toda la historia moderna de México, unas jóvenes ávidos de oportunidades, ávidos de posibilidades de desarrollo personal y profesional, que desafortunadamente, por la estructura socioeconómica del país y por los problemas también de crisis económicas, no han encontrado cabida, digamos, dentro de la vida nacional institucional, y ese es un factor demográfico que sin duda de alguna manera gravita en este tema sin que suponga de ninguna forma criminalizar la pobreza. Es un dato solo de hecho, digamos. En paralelo, tenemos también algunas decisiones que nos rebasan. La decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de concentrar, digamos, su atención en el trasiego de drogas sobre el territorio mexicano y de esa manera, digamos, hacer que México se volviera el territorio por el que pasa el trasiego de drogas hacia su país. El otro tema, la política de venta de armas en ese país, que también te explica el tipo de armamento que tienen las organizaciones criminales en México, y todo esto junto tiene, digamos, genera el caldo de cultivo en el cual, en efecto, lo que tú indicas, todos los estudios advierten que es a partir del cambio de gobierno entre Vicente Fox y Felipe Calderón, y de manera muy relevante cuando este último toma la decisión de enfrentar al crimen organizado con una estrategia que no nada más supone la utilización de las Fuerzas Armadas, sino que también está orientada a lo que se dice acá, cortar las cabezas de las grandes organizaciones criminales, con lo cual los expertos de este tema lo que explican es que se genera también una, digamos, como pulverización de estos carteles, una multiplicación de los mismos de una manera menos coordinada y una expansión a nivel territorial. Entonces sí, en la tasa de homicidios, y esto es algo que pues es verificable empíricamente, se eleva de manera exponencial, y aunque ha tenido algunos momentos de descenso, en realidad su curva lamentablemente sigue siendo en general ascendente a partir de esa declaratoria de guerra contra el crimen organizado. Así que pues ahí sí habrá que hacer múltiples tipos de estudios para ver cuál es exactamente la relación que existe entre una decisión y este incremento, pero lo que no nos queda duda es de que existe una coincidencia histórica que desde ahí ha tenido esta curva creciente. En paralelo, insisto, se siguió invirtiendo a lo largo de este tiempo en esta estrategia militarizada y se fue descuidando
la construcción de instituciones civiles. Te doy un dato interesante. Durante el gobierno de Felipe Calderón, y eso habrá que reconocerlo, sí se hizo un esfuerzo para ir creando una policía federal importante, una policía, digamos, civil con capacidades de operación. Pero cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, todo ese esfuerzo institucional se tiró por la borda y entonces al día de hoy lo que se había invertido por esa ruta, pues ya no contamos con esa estructura institucional en este momento y entonces pues tenemos que seguir enfrentando a la criminalidad, sobre todo a la organizada, pero en muchos casos también a fenómenos de criminalidad común con pues las Fuerzas Armadas porque no tenemos capacidades policíacas civiles. Ahora bien, si hay estas fallas que usted apunta en la toma de decisiones por parte de ambos gobiernos, tanto del PRI como del PAN, tanto los derivados después de la transición de Felipe Calderón al gobierno de Peña Nieto y las fallas de dar continuidad en estos programas, por ejemplo, en la construcción de la Policía Federal, le pregunto, con miras a la elección del 2018, la elección presidencial, si hablamos de una crisis institucional, ¿cuál sería la alerta que ustedes como investigadores con datos en mano les pueden dar a los candidatos que están tratando de gobernar para que no caigamos en un estado fallido? Pues lo primero es que no podemos esperar hasta la elección de 2018. Es decir, el llamado de atención que nosotros hacemos desde el día de ayer y que veníamos preparando desde los meses en los que se fue realizando la consulta que nos llevó a este informe, es que esto requiere de decisiones inmediatas. Es decir, no podemos procrastinar la decisión de contar con las instituciones que el país requiere, entre otras razones, porque el reto es de una envergadura institucional enorme y va a llevar tiempo su implementación. Es decir, adoptar un nuevo modelo y ponerlo en marcha no va a ser una cuestión de la noche a la mañana y por lo mismo no podemos diferir este tema hasta el año entrante. Es decir, yo tengo para mí que es una responsabilidad de los actores institucionales actuales, del gobierno actual y de las y los legisladores de hoy, tomar las decisiones que sienten las bases para esa transformación institucional. Y creo además que esto no puede quedar sujeto a los vaivenes y a los caprichos de la política electoral y que tampoco puede mirarse como una política de uno u otro gobierno. Esto requiere de un pacto de Estado. Esto requiere de un gran acuerdo nacional en el que todas y todos, los que aspiran no solamente a la presidencia de la República, sino a ser legisladores, porque hay que recordar que la elección del próximo año se renueva la totalidad del Congreso de la Unión Mexicana y también se renuevan múltiples gubernaturas y otros tipos de cargos de elección en múltiples entidades federativas. Bueno, todas esas personas deben entender, que este no es un asunto de la generación que sigue. Esto es un asunto que tiene que resolver nuestra generación y que lo tiene que resolver bien y pronto, porque lo que está en juego no solo es la institucionalidad democrática, no solo es el modelo de un Estado constitucional de derechos humanos por el que hemos apostado, sino que está en juego incluso nuestra integridad física realmente, la integridad física de toda una generación y el patrimonio de toda una generación y los bienes que toda una generación considera fundamentales, porque en una crisis como la que tenemos hoy se puede perder mucho y se puede perder pronto. Quisiera poner estos elementos sobre la mesa antes de hacerle la pregunta. Hay un repunte en el desarrollo de cultivos ilícitos, sobre todo de cocaína, en Colombia. Hay una política del presidente Donald Trump de blindar la frontera para migrantes, pero también en términos de endurecer las medidas contra el narcotráfico en México. Yo le pregunto, ¿el Estado mexicano está amenazado por el crimen organizado, por los cárteles del narcotráfico, sobre todo en ese contexto? A ver, es una pregunta difícil y es una pregunta con la que hay que ser cauto. Primero me refiero al primer diagnóstico que usted hace y que me parece muy relevante. En efecto, este problema hay que mirarlo también viendo más allá de las fronteras mexicanas. Yo ya aludía al tema de los Estados Unidos en dos direcciones. El consumo de droga en los Estados Unidos se ha incrementado de manera alarmante. De hecho, como sabemos, en estos días han declarado ya una cuestión de epidemia nacional el tema del consumo de heroína. Es decir, ahí tienes un dato que es una variable que no podemos sacar de la ecuación.
Por el otro lado, en efecto, tienes una política que no solo es migratoria, sino de blindaje fronterizo, que pues te genera otro tipo de presiones con el tema del tráfico de drogas, y tienes también una política, todos lo sabemos, absolutamente laxa de comercio de armas, que es lo que explica el tipo de armamento que tiene el crimen organizado en México, como yo ya había referido. Y por el lado de la frontera sur mexicana, pues también tenemos un problema de fragilidad relevante en los estados, digamos, colindantes con la frontera sur del país, con un fenómeno criminal también creciente. Es decir, es un problema regional que, como bien advierte, y siempre pues ha sido también muy relevante hacia Colombia. Es decir, esto hay que mirarlo como un problema que trasciende a las fronteras mexicanas. Ahora, sobre la segunda cuestión, en efecto, hay un riesgo, porque el riesgo es real, además de que el riesgo siempre es presente, de que algunas instituciones del Estado mexicano y sobre todo, por ejemplo, en algunas regiones del territorio nacional fracasen en su capacidad de contener las pulsiones del crimen organizado, ya sea para colonizar las instituciones, ya sea para condicionar su actuación o ya sea simplemente para derrotarlas por la vía de la violencia. Y es un riesgo que lamentablemente no podemos descartar. Al mismo tiempo hay que decirlo, México es un país que ha sabido enfrentar a través de las instituciones la construcción institucional para encarar grandes retos. Así se democratizó este país, así se construyó un aparato de justicia constitucional sólido, así se han construido instituciones de seguridad social a lo largo de los años, así se han construido grandes ciudades. Es decir, México es un país que tiene capacidad de enfrentar a través de las instituciones sus grandes desafíos. Y creo que el punto que debemos reconocer es que estamos en una situación crítica que requiere una respuesta a la altura de la circunstancia. No todo está perdido y no tiene por qué fracasar el Estado mexicano, pero si no hace su tarea, si no lo hace bien, si no lo hace a tiempo, si no lo hace escuchando a la sociedad y si no lo hace en alianza con los actores económicos, políticos y sociales relevantes, el riesgo de fracaso, pues, no se puede descartar. Agradecemos a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estos minutos para la tarde de Antena 24. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y en verdad ha sido un gusto estar aquí con ustedes.